Aleluya. Hoy vamos a tomar un tema, gloria a Dios, muy interesante. Y este tema lo vamos a titular con una pregunta. ¿Dios habla todavía? ¿Dios habla todavía a su pueblo? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o que no? Gloria a Dios. Pero vamos a ver cómo nos habla Dios. Déjenme decirle que hay personas que no creen que Dios siga hablando. Hay pastores en algunas denominaciones que dicen que el tiempo de los milagros ya se terminó. Con el último de los apóstoles se terminaron los milagros. Que Dios ya no sigue haciendo sanidades, que Dios ya no sigue obrando milagros por mano de sus siervos. ¿Cómo la ven? Hay ministerios que dicen que el hablar en lenguas hoy ya no es de Dios, hoy es del enemigo, porque hasta el día que terminó el día de los hechos de los apóstoles, se terminaron los dones del Espíritu Santo. Están equivocados a mi manera de ver. Así que hoy vamos a ver que Dios sigue hablando todavía en nuestras vidas. Amén. Le invito a que me acompañe a ver libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículos del 1 al 16. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículos del 1 al 16. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios es algo glorioso, algo hermoso. Amén. Y la palabra de Dios nos sigue mostrando, nos sigue revelando su voluntad. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 16. Aleluya. Vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, cómo es que Dios habla o no habla en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. A nuestros hermanitos que nos ven a través de las redes sociales, Dios les bendiga, bienvenidos. Espero que recibir este día una palabra de vida, gloria a Dios. Y milagros también para sus vidas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanito David, y si le ayuda, hermanita Mari, por favor. Aleluya. Hechos 19. Aleluya. Del 1, verso 1 hasta el verso 16. Cristo vive. Si gustan, nos ponemos de pie un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entre tanto, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuencia por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía milagros extraordinarios por mano, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal modo, de tal manera, que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal de Seba, judío, jefe de sacerdotes,
que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu humano dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos: abre, Señor, nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros ojos espirituales. Señor, prepara nuestros oídos, nuestra mente y corazón para recibir esta bendita palabra, y que la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día quede bien grabada en nuestros corazones. Espíritu Santo, sé tú el que hagas, sé tú el que tomes el lugar que te corresponde, y sé tú, Espíritu Santo, luces en tus labios impuros, que sea solamente tú y que en mi boca no se me ninguna palabra de hombre, solamente, Señor, tú fluyendo, trayendo sabiduría, exhortándonos, enseñándonos, animándonos, corrigiéndonos y consolándonos si es necesario. Espíritu Santo, derrama una gloriosa, fresca y doble unción sobre nuestras vidas, para que salgamos de este lugar y llevemos la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, llevando el perdón de pecados y la salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, estamos en tus manos, y mientras hablas a nuestras vidas, muévete con poder y con gloria, haciendo milagros, prodigios, sanidades divinas, quitando, Señor, enfermedades y maldiciones, y destruyendo, haciendo que todo yugo del enemigo se pudra a causa de tu preciosa unción. Espíritu Santo, estamos en tus manos y cancelamos todo lo que no es tuyo, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su asiento, gloria a Dios. Así que la pregunta es: ¿Dios todavía habla? Dios todavía habla. Hay personas, decía, hay pastores, hay denominaciones completas que tienen la idea de que ya no habla Dios. Tienen la idea de que ahora lo que hay de manifestaciones espirituales, de manifestaciones sobrenaturales, son de parte del enemigo. Error. Amén. Porque mire aquí la palabra de Dios dice que cuando el apóstol Pablo andaba caminando, dice, ya había pasado por cierta congregación uno llamado Apolos. Apolos, un joven que era un hombre muy sabio y que tenía una manera de hablar, que tenía un conocimiento, que tenía una habilidad en sus palabras que convencía a mucha gente. Apolos andaba predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Apolos todavía no tenía el Espíritu Santo. Apolos solamente hablaba del Mesías, y Apolos solamente hablaba del bautismo en el agua, el bautismo de Juan. Dice que la Escritura: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Hoy en día, lamentablemente, muchas congregaciones, denominaciones, siguen sin escuchar al Espíritu Santo, siguen sin permitirle la entrada al precioso Espíritu de Dios, que también es Dios. Amén. Muchos dicen: no, aquí no tenemos cosas espirituales. Miren, yo supe de un pastor que cuando él empezó en su congregación, él tenía tanta emoción, él estaba tan contento de predicar el Evangelio, de ser un siervo de Cristo. Oiga, que cuando empezó a ver manifestaciones espirituales, él estaba bien emocionado, decía: el Espíritu de Dios es el que se mueve en la congregación. ¡Aleluya! Por ahí habló de hermanita y comenzó a hablar en lenguas, y empezó a traducir las lenguas, a interpretar las lenguas. Y esta hermanita decía que de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo hablaba. Y mire, hacía que se congregaban lunes, martes, miércoles, jueves. Algunos les decían: no tienen necesidad de trabajar, vente a la iglesia porque vamos a seguir con las profecías. Mire, como ese pastor era nuevo, era novato, no se había dado cuenta del gran error. No era el Espíritu de Dios, era un espíritu de engaño. Era un espíritu de error que estaba engañando a toda la congregación. Y de repente este espíritu decía: quiero que me traigan al hermanito fulanito de tal, vayan a sacarlo de su trabajo. Oiga,
El Espíritu Santo no es caprichoso. Amén. El Espíritu Santo no es caprichoso ni es vanidoso. No, el Espíritu Santo es santo. Amén. Gloria a Dios. Pero ese Espíritu que se estaba manifestando estaba haciendo tantas cosas que incluso pidió al sacerdote de la Iglesia Católica: tráiganlo porque lo vamos a exorcizar. Todos estaban pasmados pensando que el Espíritu de Dios estaba gobernando la iglesia. De repente un domingo vino de visita un joven ministro, un joven, tenía unos 17 años, 19 años, pero un joven lleno del Espíritu de Dios. Y ese joven llegó a la iglesia de visita y cuando empezó a ver esa manifestación de las lenguas, todos se postraron creyendo que era el Espíritu de Dios. Pero aquel joven que sí conocía al Espíritu Santo, ese joven se paró enfrente de la hermanita que estaba orando en lenguas y le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, te conjuro que me digas quién eres. Y el espíritu dentro de la mujer solamente se reía. Lo voy a decir finalmente. El joven, ese joven lleno del Espíritu Santo, le dijo a la mujer, o al espíritu de la mujer: dime, ¿cómo vino Cristo al mundo? ¿Cómo vino Jesús al mundo? En el nombre de Jesús te conjuro a que me contestes cómo vino Jesús al mundo. La palabra de Dios nos dice que el espíritu humano no puede confesar que Cristo vino en carne y sangre. El espíritu del mal, el espíritu del engaño, no puede confesar, no quiere creer que Jesús ya vino. Amén. Creen que siguen esperando al Mesías, aunque saben. Amén. Pero no lo quieren confesar. ¿Sabe qué decía la hermanita? O el espíritu que estaba en la hermanita decía: que te conteste el hermano de la batería. Ay, eso es bien fácil, pero ¿qué me preguntas a mí? Pregúntaselo a la hermanita, pregúntaselo al pastor. Pero no podía confesar. Entonces el hermano, ese hermano que sí conocía al Espíritu Santo, se paró enfrente y con toda la autoridad, ya vimos que es la autoridad, ya vimos que es la unción y ya vimos que es el poder, amén. Con toda la autoridad de la unción que el Espíritu de Dios le había dado a ese hermanito, se paró enfrente de la mujer con el espíritu de error dentro de ella y le dijo: en el nombre de Jesús, te conjuro que me digas quién eres, cómo te llamas. Y cuando el espíritu de error dentro de la mujer cambió la voz y le dijo: yo soy, y dijo un nombre de un demonio, mire, toda la iglesia ¡pum!, salieron corriendo. Hasta el pastor salió corriendo. Solamente se quedó aquel joven y la mujer que tenía el espíritu inmundo. Pero ese joven, con la autoridad de Cristo, comenzó a reprender a ese demonio hasta echarlo fuera en el nombre de Jesús. Poco a poco ya vinieron todos los integrantes de la congregación. Pero déjeme decirle, ese pastor que era nuevo, comenzó a sentir temor de las cosas espirituales. A partir de ahí, cada vez que alguien comenzaba a hablar en lenguas, el pastor iba hasta su lugar y le decía: silencio, silencio. Si tú no estás bien con Dios, no ores en lenguas. Si tú no estás bien con el Espíritu Santo, no ores en lenguas. Y por no dejar entrar al espíritu de error, también le prohibió la entrada al Espíritu Santo. Quiero decir que a veces no conocemos fielmente al Espíritu de Dios. Y el espíritu de error nos puede engañar. Nuestra pregunta es: ¿Dios habla todavía? Aquí el Señor dice que cuando Pablo le preguntó a la gente: hermanos, ¿recibisteis al Espíritu Santo? Ellos dijeron: es que ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha gente que es bautizada, que ha creído en el Evangelio de Cristo, pero no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha gente, muchas congregaciones que incluso niegan al Espíritu de Dios. Pastores que no permiten que el Espíritu Santo entre en su congregación, o porque tienen incredulidad, o porque tienen miedo. Amén. Pero Dios sigue hablando, amén. Dios sigue haciendo obras y el Espíritu
en aquel hombre endemoniado. Dice, contestó, a Jesús, pues lo conocemos. Pablo, sabemos quién es, un siervo de Dios. Dijo, pero ustedes, ¿quiénes sois? Y sus ellos, pudiendo más que ellos, los mandó desnudos, golpeados, arañados y avergonzados. Porque no tenían al Espíritu Santo, porque no tenían al conocimiento, el poder, la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Es lo que nos hace falta. Miren, cuando el Señor Jesús, y eso ya lo vimos también el domingo, cuando el Señor Jesús vio a sus discípulos y a los apóstoles, les dijo, he aquí que os doy autoridad, les doy autoridad para que vayan y echen fuera demonios, vayan y prediquen este evangelio y sanen a los enfermos. Amén. Pero solamente les dio autoridad, todavía no les daba la unción y todavía no les daba el poder. Amén. Mire, hoy en día hay hermanos, lo mismo que hay pastores, que tienen la autoridad, pueden echar fuera un demonio por la autoridad que Cristo ha puesto en ellos, pero no tienen la unción, no tienen la gracia del Espíritu Santo, no tienen revelación tampoco del Espíritu Santo, porque no lo han recibido, y tampoco tienen poder. Falta el poder en sus vidas. Hay congregaciones en donde puedes escuchar si se cae un clavo, puedes escuchar si se cae un alfiler, porque son iglesias muertas. No hay nadie que diga, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Aquí sí se oye? Amén. Despacito. Si no se avivan, se duermen, ¿eh? Gloria a Dios. Así que, si Dios sigue haciendo milagros, ¿por qué no lo queremos creer? Y si Dios sigue hablando en nuestras vidas, ¿por qué no lo queremos escuchar? Ahí mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, aleluya, versículos número 17 al 20, aleluya. Dice la bendita palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí, y en todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Pero está diciendo el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, acuérdense lo que dije por boca de mi profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo. Y sabes, estos son los postreros días. Amén. Estamos en el tiempo del derramamiento del precioso, del glorioso Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso de repente usted ve que una persona se cae, por eso de repente usted ve que una persona llora, o brinca, o grita, o se desmaya. No es que le estemos haciendo nada. ¿Amén? Lo que pasa es que el Espíritu Santo está operando. Lo que pasa es que el Espíritu Santo está bautizando. Y cuando una persona comienza a hablar de una manera diferente, de una manera extraña, oye, usted no se asuste, es porque el Espíritu Santo está hablando a través de esta persona. El día viernes, gloria a Dios, en nuestra velada, nuestra hermanita nos testificaba. Mis patrones salieron de vacaciones y prácticamente me obligaron a ir con ellos. Allá donde estábamos en las vacaciones, le hablaron por teléfono a mi patrona, que su hermano estaba enfermo. Iba a entrar a una cirugía. Y dijo, mujer, tú que oras, tú que tienes una relación con Dios, ora por él, ora por él. Y la hermanita estaba orando en lenguas. En la noche, a medianoche, en la madrugada, no sé, ella estaba orando en lenguas. Dice, y se levantó el patrón, y se levantó la patrona, y se levantó por la otra persona.
Dice, yo los bautizo con agua, pero Él es Jesús, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo no se ha terminado, amén. Cuando el Espíritu Santo se ha levantado en los cielos, su iglesia también se va y se termina el tiempo de la gracia. Se termina el tiempo de la gracia. Hoy estamos en el tiempo de la gracia porque el glorioso Espíritu de Dios todavía está aquí. Porque tanto el Espíritu Santo nos advierte de pecado y nos redarguye para que no pequemos, como el Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo número 5, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos. Ellos le decían, Señor Jesús, ¿te vas al cielo y nosotros qué? Y el Señor Jesús les contesta, miren, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren cómo los apóstoles podían echar fuera demonios y podían predicar la palabra, pero no tenían al Espíritu Santo todavía, porque el Señor Jesús todavía no había sido levantado. Amén. Hasta que el Señor Jesús fue levantado, entonces el Espíritu Santo vino. El Señor Jesús dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya. Les conviene, porque cuando yo me vaya, yo enviaré al Espíritu Santo, al Espíritu de la promesa que oísteis de mi Padre. Él será nuestro consolador, Él será su amigo, Él será el que les enseñe, les redarguya, les recuerde. Él va a usar sus vidas. Nos convenía que se fuera el Señor Jesús. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo número 13, la palabra del Señor, no lo busquen, hermanita. La palabra del Señor dice, miren, vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el cual Él es las alas, Él es la promesa de lo que ha de venir. Fuisteis sellados. El día que creísteis en el Evangelio de Cristo, fuisteis sellados. Pero todavía no fuisteis llenos. Pero todavía no fuisteis bautizados. ¿Saben cómo fueron bautizados los apóstoles? Cuando el Señor Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén, sino quédense aquí, juntos, unánimes, hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para que tengan al Espíritu Santo, necesitan estar juntos y unánimes. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Verso 1, verso 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí es donde el Dios el Padre va a enviar al Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una secta por allá afuera que dice que el Hijo no es Dios. Pero hoy tenemos muchos testimonios en la Biblia, más de 2, que nos dicen que el Señor Jesús es Dios. Que nos dicen que el Hijo y el Padre uno mismo son. Amén. Hay muchos testimonios de esto. Y la Biblia nos dice que cuando 2 o más testimonios coinciden, eso es digno de creer. Amén. Y nosotros sí tenemos razones para creer que el Padre y el Hijo uno mismo son. Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice la palabra, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. En el principio Él era Dios y se hizo hombre y lo conocimos y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios. Pero ese unigénito de Dios en el principio era Dios. Amén. Misterio, misterio, como que el Padre y el Hijo y los dos son uno mismo. Misterios de Dios. Misterios de Dios. Y así tenemos muchas citas en las que podemos ver que el Hijo también es Dios. Y el Hijo dice, yo me voy, pero no os dejaré solos, porque enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Amén. Dijo el Señor Jesús, y no los
Dios tiene también tres personalidades. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si alguien neciamente dice, yo no oigo que Dios hable, oye, déjame decirte, Dios habla hoy. Y nos habla a través de su precioso Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:17. Miren, el Espíritu Santo que mora en vosotros estará también en vosotros. Dice el Señor Jesús, el mundo, la gente que está allá afuera, no puede conocer al Espíritu Santo, no puede conocer al Espíritu, porque no creen en Él ni lo conocen. Por eso no creen en el Espíritu Santo. Dice, pero vosotros sí lo conocéis, vosotros sí conocéis al Espíritu, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesús está diciendo, ahorita el Espíritu Santo ya está en ustedes, porque el día que ustedes creyeron en el Evangelio, el día que ustedes creyeron que Jesús es el Mesías, ese día vosotros, dice en el libro de Efesios, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En la frente de cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, está el sello del Espíritu Santo. Dice, somos propiedad de Cristo. Pero dice el Señor Jesús, el Espíritu Santo mora con vosotros. Pero el Espíritu Santo estará dentro de vosotros. Cuando tú lo busques, ¿saben qué tuvieron que hacer los discípulos, los apóstoles? Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, a partir del versículo número 1, dice, y estaban todos juntos, unánimes, estaban en oración, en ayuno, dándole la gloria a Dios, orando. Dice que se oyó de repente un estruendo fuerte, como una explosión del cielo. Dice, y fueron repartidas sobre ellos lenguas como de fuego. Era el bautismo del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a cambiar sus vidas. Aquel Pedro que un día fue cobarde y que negó al Señor Jesús, ahora se convirtió en un hombre que hablaba con toda elocuencia, con toda seguridad, porque estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Amén. La diferencia en que el Espíritu camine contigo y el Espíritu esté dentro de ti es muy grande. Tú puedes escuchar al Espíritu Santo hablarte y también puedes sentirlo dentro de ti. Nuestro tema hoy se titula ¿Dios todavía habla? ¿Dios sigue hablando a su pueblo? Claro que sí, claro que sí. Pero mire, hay quienes dicen, no, la voz de Dios es potente como la voz, como el trueno de muchas aguas. Sí tiene razón, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, que la voz de Dios es potente como las muchas aguas. Cantamos hace un momento una alabanza que dice que la voz de Dios es como el trueno de muchas aguas, amén. Y si es verdad, la Biblia lo dice. También nos dice la Biblia en el libro de, aleluya, de Apocalipsis, en el capítulo, Cristo vive, aleluya. En otro capítulo, creo que es el capítulo 14, nos dice que la voz de Dios es como la voz de muchas aguas. Fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, capítulo 1 del libro de Génesis, de Apocalipsis, cuando Juan estaba en esa isla, dice, él estaba orando en el día del Señor, y de repente alguien le habló por atrás con una voz potente, dice, y yo volteé para ver quién me hablaba, dice, yo hasta aquí llegué, ya estuvo aquí me voy a morir, porque acabo de ver a Dios, y acabo de escuchar su voz potente. Era el Señor Jesús. Dice, y el Señor Jesús lo tocó y le dijo, no temas, y te doy la vida. Amén. Gloria a Dios. La voz de Dios es potente. Pero mire, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a su pueblo. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán. Amén. Y se caminaba en el huerto a la hora de la tarde, cuando el sol se iba poniendo. Dios caminaba en el huerto con Adán. Dios le hablaba a Adán. Dios sí habla. Amén. Amén. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés, que Dios hablaba con Abraham, que Dios hablaba con Elías. Moisés y Abraham, los
Amén. Dios sigue hablando. Ahora, está bien que no va a venir y te va a hablar con su voz potente. ¿Por qué vas a caer como muerto? Más si eres un vil pecador. Amén. Pero entonces Dios en su grande misericordia envió a su Hijo amado, en parte de Él mismo, lo envió para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor Jesús vino a la tierra y comenzó a hablar con sus discípulos. La Biblia dice que cuando Pedro estaba en la casa de un tal Simón Curtidor a la orilla del mar muerto, del mar de Galilea, dice que entonces tuvo una visión. Vio como un paño grande, gigante, bajó del cielo, atado por sus cuatro esquinas, sus cuatro puntas, y se abrió, y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Pedro conocía la voz del Señor Jesús. Pedro sabía que era el Señor Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, no. No le preguntó a Pedro: ¿quién eres? Él sabía que era Jesús. Él conocía al Señor Jesús. Él conocía su voz. Y le dijo: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le contestó: lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. El Señor Jesús sigue hablando. Estando en vida, Él hablaba. Y ahora que vive desde los cielos, sigue hablándonos. Hay quien dice: pero el Señor Jesús ya no está aquí, está en los cielos, no me habla. Ay, si no quieres que te hable, que no te hable. Pero vino también el tiempo del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús dijo: yo voy al cielo, pero les voy a enviar la promesa de mi Padre, el Espíritu de verdad, el cual les enseñará. ¿Y cómo nos va a enseñar si no hablándonos? El cual nos guiará, les redarguirá. ¿Y cómo si no nos va a hablar? Amén. Ahora, la palabra del Señor nos dice, gloria a Dios, en el libro de Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién cree que arregló? ¿Quién cree que puso orden en todas las cosas? El Espíritu de Dios. Amén. Dios estaba de allá en el tercer cielo, y de allá Dios veía su creación. Pero el Espíritu Santo vino a poner orden. Y sabes, el Espíritu Santo también quiere poner orden en tu vida, y quiere poner orden en mi vida. Amén. Una vez, hermanita, no sé si usted recuerda, el Espíritu Santo le profetizó y le dijo, el Espíritu Santo le dijo: ya no ores por ellos, ya no ores por tus hijos, por tu familia, no ores por tus nietos, porque ellos no quieren. ¿Se acuerdan? Y usted testificó apenas el domingo, 2 años después: ya no voy a orar por ellos, ya me cansé de orar por ellos. Pero si el Espíritu Santo ya se lo había dicho, porque el Espíritu Santo viene a poner orden. El Espíritu Santo viene a advertirte. Hoy vamos platicando en el carro con la hermanita María y la hermanita Mirna, y vamos diciendo: si el Espíritu Santo nos habla para advertirnos del peligro. Decía un testimonio de mi hermanita Mirna, dice: una ocasión yo iba a visitar a una de mis hermanas y tuve un sueño, y en mi sueño el Espíritu de Dios me dijo: no vayas. Y vi en una subida un hombre con un machete. Y cuando yo dije: yo voy a ir porque yo soy iglesia, yo tomo una decisión y yo voy. Pero vino alguien y le dijo: Mirna, no vayas, porque allá en ese pedacito de camino sale un hombre que es bien grosero con todos los que pasan. Y la hermanita dijo: por razón el Espíritu de Dios me estaba avisando, me estaba advirtiendo: no vayas. Porque el Espíritu Santo sigue hablando, y no puede hablar a través de sueños, no puede hablar a través de una revelación, pero también nos habla en voz audible. Le pregunté a la hermanita, cuando veníamos ya en el carro: hermanita, ¿y usted cómo escucha la voz de Dios? ¿Cómo escucha la voz del Espíritu Santo? Dijo: yo la escucho en mi mente, en mi pensamiento. Cuando de repente yo estoy orando, cuando de repente yo estoy entrando en la presencia de Dios, yo siento una voz que viene en mi pensamiento y me dice: haz esto, haz aquello. Y yo le pregunto: ¿si eres tú? Confírmamelo si eres tú. Dice: me lo confirma. Y muchas veces he escuchado voz audible. Amén. Le pregunté a mi hermanita Mari: hermanita, ¿y usted cómo escucha la voz del Espíritu Santo? Y mi hermanita Mari dice: es una voz tan tierna y tan dulce, una voz indescriptible, una voz que no se puede describir. Le pregunté a la hermanita Mari: ¿cómo escucha la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo escucha la voz de Dios cuando Dios le
En el versículo número 8, aleluya, San Juan 16:8, la palabra del Señor nos enseña, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor Jesús, va a convencer al mundo, te va a convencer a ti de tus pecados, pero también te va a convencer de que hay justicia, que puede ser justificado por la sangre de Cristo. Y también te va a convencer de juicio, porque el Señor va a poner juicio en tu cabeza para que entiendas lo que es malo y lo que es bueno. Allá tú sí sigues haciendo lo malo, allá tú sí sigues negando al Señor, allá tú que tengas falta de juicio porque tú no quieres recibir el Espíritu Santo, allá tú que estés negando la gloria de Dios por tus pensamientos. ¿Saben por qué la gente, saben por qué al mundo y muchos hermanos se les hace difícil creer en el Espíritu Santo? Simple y sencillamente porque no lo conocen. El Señor Jesús nos dijo en el libro de Mateo: mira, si no lo conocen, entonces ¿cómo lo van a recibir? ¿Cómo van a recibir el Espíritu de Dios? ¿Y cómo van a escuchar su voz? Si no lo quieren conocer, lo niegan. ¿Saben que mucha gente lo que quiere es, mire, inteligencia? Mucha gente dice: no, a mí explícalo, yo quiero que me lo demuestres, yo quiero que me lo demuestres. Oye, pero este camino es de fe, este camino no es de demostrar, este camino es de creer, este camino es de pedirle a Dios que derrame su gloria y entonces la tendremos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el versículo número 26, dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he enseñado. Y yo te pregunto, si el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Hijo hecho hombre, si Él está diciendo: mira, cuando venga el Espíritu Santo te va a enseñar todo lo que yo te he enseñado, te va a recordar, te va a redarguir. Yo te pregunto, ¿y cómo si no me habla? Si el Espíritu Santo no hablara, entonces ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Cómo me va a enseñar? Sin embargo, la Biblia me enseña que el Espíritu Santo tiene boca porque habla, tiene ojos porque ve, tiene nariz porque respira, tiene oídos porque escucha, tiene brazos porque abraza, tiene pies porque camina conmigo. Y también contigo, amén. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo tiene boca para hablar contigo. Tiene boca para enseñarte, para recordarte, para guiarte. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 25. Aleluya. Cristo vive. Amén. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Oye, el Espíritu Santo viene a enseñarnos una nueva manera de vivir. El Espíritu Santo viene a traernos paz, gozo, mansedumbre, bondad. El Espíritu Santo viene a enseñarnos lo que es el amor. Nosotros no conocemos el amor más que el amor carnal, el amor fingido, el amor pasajero. ¿Cuántas veces una pareja se casa por amor y al ratito ya se están peleando? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde está ese amor verdadero que tanto se prometía? Y más cuando hay infidelidad y cuando hay hombres, ¿dónde? Mentirosos, mentira. El amor del hombre es mentira, el amor de Dios es real. Y el Espíritu Santo vino a mostrarnos el amor de Dios. Si el Espíritu Santo no hablara, ¿cómo aprenderíamos? ¿Cómo entenderíamos? Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Aleluya. Libro de Romanos. Gloria a Dios. Capítulo número 8. Aleluya. Desde el versículo 1. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, a partir
del verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Dice: la ley de la carne es una y la ley del Espíritu es otra. Amén. Si andamos con la carne, andamos contra la ley del Espíritu, contra la ley del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, trae para nosotros una nueva ley. Amén. Un nuevo mandamiento, dijo siempre el apóstol Juan. Un nuevo mandamiento, ¿no? Que os améis unos a otros, como el Señor nos ha amado. Amén. Sigue diciendo verso 3: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros obedecemos al Espíritu Santo, nosotros no vamos a andar sirviéndole a la carne y al pecado. Amén. Porque el Espíritu Santo nos va a estar diciendo: no camines por ahí. Mira, ¿sabe que al ser humano le gusta correr riesgos? Al ser humano siempre le gusta correr riesgos, desde chiquitos. Mire usted un niño, un bebé. Son inteligentes, los bebés. Lo deja usted en la orilla de la cama y el bebé empieza a gatear. El bebé empieza a retorcerse, empieza a moverse hasta que se caiga en la cama. ¿Verdad que sí? Pero el bebé quiere explorar, el bebé quiere investigar, el bebé quiere ver hasta dónde llegan sus fuerzas, sus nuevos movimientos, sus nuevos conocimientos. Miren, el bebé siempre pone a prueba a la mamá y al papá. Usted me va a decir si sí o si no. Cuando va usted al mercado y lleva a su niño chiquito, el niño llora porque quiere un juguete. El niño hace berrinche porque quiere un juguete. El niño se tira al piso porque quiere un juguete. El niño no es tonto. El niño sabe, el niño está poniendo a prueba a papá y a mamá, a ver hasta dónde los papás se someten a la voluntad del niño. ¿Verdad que sí? Pero no debería de ser así. ¿Amén? Sin embargo, la ley, estamos hablando de la ley. El niño quiere hacer su voluntad. Cuando el niño o el bebé está con mamá y se quiere acercar al papá, muchas veces el niño por envidia, por celos: no, tú no, mía. ¿Verdad que sí? Hay celos, es algo nato en el ser humano. Es algo nato. El ser humano por naturaleza es envidioso, es malo, negativo. Pero el Espíritu Santo viene a traernos una nueva ley. El Espíritu Santo viene a decirnos no a la ley de la carne, ahora a la ley de Cristo, a la ley del amor. Y si vivimos por el Espíritu, ya no vamos a andar conforme a la ley de la carne. Dice el verso 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. Verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si de verdad hemos recibido a Cristo en nuestra vida, nuestro cuerpo debería estar crucificado juntamente con Cristo. Deberíamos sepultar nuestro viejo cuerpo pecaminoso y resucitar con un cuerpo nuevo sin pecado, permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve a toda verdad por el camino de Dios. Verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si alguien allá afuera me dice: mentira que hay un Espíritu de Dios, mentira que Dios hable, mentira que Cristo siga haciendo milagros, no hay problema que lo diga, está allá afuera. Si él no lo cree es porque no lo conoce. Pero yo sí lo conozco, yo sí lo creo, y yo sí defiendo mi verdad. Yo sí defiendo la palabra de Dios. Amén. Porque aquí dice: mira, si tú eres hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir guiado? Que el Espíritu Santo te lleva. Que el Espíritu Santo te habla, te redarguye, te enseña, te recuerda.
Cristo vive. Dice la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. O sea que el Espíritu Santo nos habla y nos enseña. En Romanos 8 y en Juan 4, 23 y 24, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos lleva hacia la paz. En Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10, aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 6 al 10, dice la bendita palabra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio estando en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Oye, el Espíritu Santo nos enseña aquí sí y allá no. Pablo, un gran siervo de Dios, dice: yo quería predicar aquí la palabra porque ese era el deseo que él tenía en el corazón, predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero el Espíritu Santo dijo: aquí no, aquí no. Pasaron por otro lugar y el Espíritu Santo dijo: aquí tampoco. Pero el Espíritu Santo le habló a Pablo a través de un sueño. Oye, a veces nos habla a través de sueños, a veces a través de palabras, a veces a través de pensamientos, pero el Espíritu Santo nos habla. Y le habló a Pablo y le dijo: vas a ir con ese hombre que está en Macedonia. Allá sí vas a ir a predicar el Evangelio. ¿Amén? Y allá Dios ya les tenía puertas abiertas. Ya había gente esperando, gente con hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Amén? Y el Espíritu Santo hizo grandes obras, grandes milagros. Amén. En el libro, gloria a Dios, el mismo de Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Aleluya. Capítulo 21, el mismo libro de los Hechos, del 1 al 4, dice la palabra: después de separarnos de ellos, saltamos y fuimos rumbo y directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátaras. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El Espíritu Santo le estaba diciendo por medio de sus siervos a Pablo: no subas a Jerusalén, no subas a Jerusalén. Y el Espíritu Santo en repetidas ocasiones le dijo a Pablo: no vayas, no subas. Te quieren atrapar, los romanos quieren atraparte, los judíos quieren matarte, no subas. Hubo un hombre que tuvo una visión, y cuando Pablo llegó a cierta ciudad, aquel hombre varón de Dios, profeta de Dios, tomó el cinto de Pablo, lo agarró, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu, al dueño de este cinto así lo van a amarrar y lo van a llevar preso. Pablo dijo: pues ese cinturón es mío, porque está diciendo el Espíritu que no subas. Y Pablo subió. ¿Y sabe usted que Pablo llevó una vida muy pesada? Vivió el fin de su vida en cárceles, en prisiones, por no haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de todos modos iba con él y seguía haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas, porque Pablo era un hombre de Dios, era un siervo de Dios. Pablo podía escuchar la voz de Dios, porque Dios a través del Espíritu Santo le hablaba a Pablo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Hechos capítulo 8, versículos 26 y 29. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos del 26 al 29. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, pues el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco
todavía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió por su camino. Pero Felipe se encontró en Asia, en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Oye, ¿cómo pudiera haberse logrado esta salvación de un hombre rico, un funcionario, el contador de todo el reino de Etiopía, si no fuera porque el Espíritu Santo le habló a Felipe? Felipe, vean el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Te advierto, es desierto, hace calor, es desierto, no hay nada ahí, ni una sombrita. Pero el hombre obedeció. Cuando Felipe estaba por ahí en el calor, sin un lugar donde cubrirse del sol, vio pasar la carreta en la que iba el eunuco y que iba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, acércate a ese hombre, acércate, porque vas a predicarle, porque él va a ser salvo de este día. Y Felipe sabía escuchar la voz de Dios. Felipe sabía escuchar la voz de Dios, Espíritu Santo. Hay personas que no pueden, no tienen en su corazón la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Te voy a decir, a veces el Espíritu Santo puede meterse en tu pensamiento. Tú crees que es tu pensamiento, pero si tú reaccionas, tú nunca has pensado así. Es el Espíritu Santo el que te está hablando, usando tu pensamiento. A mí en lo personal, el Espíritu Santo comenzó a hablarme y yo creí que yo escuchaba, pero no era aquí. La voz venía a mi corazón. El Espíritu Santo te puede hablar de muchas maneras. Si tú fueras digno, oye, que tú fueras un santo, que tú de verdad buscaras a Dios con todo tu corazón, quizás tú tuvieras la gracia, la suerte, la bendición de escuchar directamente la voz de Dios. Amén. Pero el Espíritu Santo sí sigue hablando. Dios sigue hablando a través del Espíritu Santo. Amén. Si alguien no lo quiere escuchar, es porque no quiere. Si alguien desea escucharlo, lo único que tiene que hacer es pedirle. Amén. Aleluya. Cerramos. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 9. Libro de Hebreos, capítulo número 3, versos del 7 al 9. Aquí se lo leo. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Tú decides: ¿aceptas escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿O estás dispuesto a enfrentarte a lo que Dios te mande para que aprendas un día a escuchar? ¿Me escuchó? Amén. Lamentablemente no todos tenemos la misma sensibilidad. Unos vamos aprendiendo, otros más adelantados, otros con la gracia plena, la misericordia de Dios. Otros escuchamos la voz del Espíritu Santo cuando estamos leyendo su palabra. Amén. Dios nos habla, se manifiesta de una forma gloriosa cuando estamos leyendo su palabra. Y de cualquier manera podemos escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Dios Espíritu Santo. Amén.
Pero no podemos decir abiertamente que Dios no habla en nuestras vidas, menos decir que el Espíritu de Dios no habla. Si llegáramos a blasfemar contra el Padre, puede que tengamos perdón. Si llegáramos a blasfemar contra el Hijo, puede que tengamos perdón. Pero si blasfemamos contra el Espíritu Santo de Dios, dice su palabra, no tendremos perdón ni en esta vida ni en la siguiente. Ten cuidado con tu boca. No hables por hablar. Sobre todo, respeta las cosas del Espíritu de Dios. Y si quieres escuchar la voz de Dios, haz lo mismo que los apóstoles. Hechos capítulo número 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si tú quieres conocer, si tú quieres escuchar la voz del Espíritu Santo, yo te recomiendo, no dejes de asistir a la congregación. Salmo 133, porque allí había Jehová bendición y vida eterna. ¿Amén? Hoy le invito a que se ponga de pie un momento, gloria a Dios. Y si usted tiene una necesidad, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene cualquier problema, yo le invito en esta hora que ponga su mano en el corazón, ponga su mano en ese problema, ponga su mano en esa necesidad y dígale en esta hora: Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy me acerco delante del trono de tu gracia para pedirte perdón, Señor, por todas mis faltas, todos mis pecados. Limpia, Señor, mis manos y purifica mi corazón. Acuérdate, Padre, del sacrificio, de la sangre gloriosa, de la sangre inocente que mi Cristo amado derramó en esa cruz para lavarme, para salvarme, para limpiarme de todas mis iniquidades. Padre, y en esta hora yo me acerco ante el trono de tu gracia y quiero pedirte perdón, Padre, si yo no he escuchado tu voz. Quiero pedirte perdón si alguna vez no he querido escuchar tu voz. Quiero pedirte perdón, Señor, si no he sabido cómo escuchar siempre la voz de tu Santo Espíritu. Hoy te pido perdón, Padre, y te pido perdón, Señor, renunciando a ese pecado, y también renuncio a las consecuencias de ese pecado. Que si por haber no escuchado tu voz, no haber escuchado la voz de tu Santo Espíritu, vino a mi vida una plaga o una maldición, hoy también renuncio a esa maldición. Hoy renuncio a esa plaga en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a esa enfermedad en el nombre glorioso de mi Cristo amado. Padre, hoy te pido, Señor, sana mi cuerpo por las llagas de Cristo, por la llaga de mi Señor Jesucristo. Sana mi cuerpo. Quita, Señor, todas mis dolencias, porque tu palabra bendita dice que en la llaga de Cristo mi Señor se llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Hoy, por la preciosa sangre de mi Señor Jesús, yo declaro sanidad. Yo declaro sanidad. Todos los órganos funcionando al 100%. Órganos, escuchen palabra de Jehová. Es tiempo de que funcionen al 100%. Es tiempo de que se regeneren, se rejuvenezcan en el nombre de Jehová. En el nombre glorioso de Jehová de los ejércitos. Se rejuvenecen, se rejuvenecen. En el nombre de Jesús, corazón, vuelve a tu estado natural, toma tu ritmo natural. En el nombre de Jesús, hígado, riñones, páncreas, vesícula, funcionen normalmente en el nombre de Jesús. Sangre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro sangre limpia, sangre desintoxicada, en el nombre de Jesús. Páncreas, te ordeno que sigas generando insulina. Te ordeno que sigas generando insulina en el nombre de Jesús. Hígado, te ordeno que sigas limpiando la sangre de triglicéridos, de colesterol, en el nombre de Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús vista nueva, glaucoma diabética, fuera, cataratas, carnosidad, o todo problema de la vista, fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaro en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo que todo espíritu de artritis se seca y se larga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret hoy declaro que todo espíritu
En el nombre precioso de Jesús. Todo problema de los pulmones, todo problema en el cuerpo, hoy declaro en el nombre de mi Cristo que vuelve a normal, a su funcionamiento normal, vuelve a la normalidad, vuelve a rejuvenecerse en el nombre de Jesús. Todo problema legal, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo problema legal, toda demanda que haya sido injustificada, misericordia, en el nombre de Jesús yo la cancelo en el nombre de Jesús. Toda plaga, toda maldición en el nombre de Jesús, yo la desarraigo en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, por la unción del Espíritu Santo, por la autoridad que Cristo me ha dado, por el poder del Espíritu Santo. Hoy declaro que toda maldición, todo espíritu de miseria, todo espíritu inmundo, de pobreza, de escasez, se lanza fuera de nuestras vidas, fuera del pueblo de Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Todo espíritu inmundo que trae problemas legales, problemas de cárcel, en el nombre de Jesús, hoy son canceladas.